Nosotros hemos venido tratando un tema que le hemos puesto primicias y hemos explorado diferentes facetas de las primicias. Y hoy quiero dar una breve resumen para todos aquellos que nos ven por primera vez sobre las primicias. Las primicias, como nos han venido explicando, eran unas fiestas judías que se celebraban. Habían 7 fiestas judías que Dios le dijo a Israel celebren. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, la Pascua. Y entre todas esas fiestas encontramos la fiesta de las primicias. Ahora, el contexto en donde Dios da esa fiesta es muy peculiar. ¿Cuántos de los que estamos acá recuerdan de dónde venía el pueblo israelita antes de poder ingresar a la tierra prometida? Para los que no se acuerdan, hay que leer un poco más la Biblia, pero para los que no se acuerdan, el pueblo de Israel estuvo preso, estuvo capturado por 400 y tantos años en Egipto. Y Dios manda a una persona para liberarlos y viene todo el éxodo, que es la salida del pueblo de Egipto, donde Dios manda plagas para sacar y liberar al pueblo. Y él empieza una travesía desde Egipto hasta la tierra prometida. Y en ese trayecto que fueron 40 años, Dios les explicó muchas cosas. Les dio, por ejemplo, el diseño del tabernáculo. Les dijo todos los colores, todos los materiales, cómo lo iban a funcionar, quiénes iban a ser las personas que iban a estar encargadas de mantener el tabernáculo, de movilizarlo. Y antes de ingresar a la tierra prometida, Dios les da otra fiesta allí en el desierto. Y les dice al pueblo, eso ustedes lo pueden leer en Levíticos, Dios le dice al pueblo, ustedes están a punto de entrar a la tierra prometida. Y en la tierra prometida ustedes van a tener que hacer algo. Cuando entren, ustedes van a poseerlo todo. Dice Dios, le dice al pueblo de Israel, ustedes van a poseer casas que no construyeron. Van a adquirir propiedades que ustedes no trabajaron por esas propiedades. Van a encontrar campos de los cuales ustedes no son los que lo labraron. Van a ser los campos que ustedes van a entrar a poseer. Y después les dice, cuando ustedes empiecen a trabajar, cuando ustedes empiecen a poseer, lo primero que ustedes reciban es mío. Y van a hacer una fiesta. Diga conmigo, van a hacer una fiesta. Y esa fiesta le llamaron la fiesta de las primicias, donde lo primero que retoñaba de la tierra, el primer cabrito que nacía, el primer burrito, la primera vaca, el primer manojo de trigo, todo lo que fuera lo primero, se lo entregaban ¿a quién? A Dios. Y a mí me causa mucha curiosidad, ¿por qué lo primero? Cuando yo oraba y preguntaba, me causó curiosidad que siempre cuando uno tiene una conversación con las personas, uno tiende a recordar las primeras cosas de lo que sucede. Ejercicio mental, ¿cuántos de los que están acá se acuerdan de su primer carro? Y todos decimos, yo me acuerdo de ese carro blanquito, hermoso, que tenía un golpecito en la izquierda, que le funcionaba medio el radio. O cuando estábamos creciendo y ya estábamos en edad para trabajar. ¿Cuántos se acuerdan del primer trabajo? Decimos, sí, yo me acuerdo de mi primer trabajo. Uy, cómo lo odié. Uy, cómo. O para muchos otros pueden decir, uy, tuve mi primer pago. Mi primer cheque llegó a mis manos. ¿Cuántos se acuerdan de cuánto ganaron en su primer pago? Muchos de nosotros nos acordamos porque es importante. Nosotros guardamos en nuestro corazón lo primero que recibimos. Es más, ustedes entran hoy en día a muchas oficinas y en muchas oficinas ustedes ven $1 en la pared. El primer dólar que yo gané con este negocio. O el primer jersey, la primera, lo que sea. Nosotros atesoramos lo primero porque representa tu primer logro. Representa lo que tú has sacrificado.
Es por eso que creo yo en algunos casos, la mayoría de las personas no debería ser así, pero hay una cierta inclinación, un favoritismo, un poquitito así, no le digamos a nadie, los niños están abajo, pero hay un pequeño favoritismo por el primer hijo cuando se tienen dos. Porque todos decimos, experimentamos con el primero, aprendimos a amar con el primero, aprendimos a manejarlo, nos trasnochamos y yo hablo con muchos padres y todos me cuentan la mayoría de las historias de su primer hijo, porque era el hijo piloto con el que se cometieron todos los errores. No obstante, es el que más recuerdan. ¿Por qué? Diga conmigo, porque fue el primero. Y todo esto que nosotros atesoramos en el corazón fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Lo primero, tú no lo vas a atesorar en tu corazón. Y ven, wow. Porque lo primero que yo le estoy dando a Dios, estoy recordando que todo esto, en primer lugar, no es mío. Todo esto que pude recibir cuando entré a la tierra prometida, me lo entregaron. Dios me lo dio. Y por eso Dios dice, no te apegues a lo primero, porque lo primero es mío, porque yo te lo di. Y tú y yo debemos conservar eso en nuestra mente, porque entramos a la vida y entonces decimos, mi primera casa, mi primer carro, mi primer hijo, mi primer trabajo, mi primer lo que sea. ¿Y cómo atesoramos nosotros eso primero? Como lo único y como lo más preciado y con lo que más le invertimos. Y hoy quiere Dios decirte algo. Mira a la persona que tienes al lado y dile, lo primero y lo mejor, Dios te lo ha entregado. Y nunca debemos decirle, es que esto es mío, yo he trabajado por esto, porque hoy nos sentamos y miramos nuestro hogar, nuestra casa, nuestro carro, nuestra familia y decimos, esto lo he trabajado yo, esto lo he hecho yo, esto me he sacrificado yo para hacerlo, pero en realidad, ¿quién te lo ha entregado? Por eso cuando Dios le dice a el pueblo de Israel, él no le dicen, demen las primicias. ¿Cómo lo dice ahí en Levíticos? Para los que les gusta bien el vocabulario en español, él no le dice demen, él le dice tráenme, tráeme. ¿Cuál es la diferencia entre dar y traerme? Que cuando yo estoy diciendo dame, ¿de quién es el artículo? Dame esto, dame lo otro, dame aquello. Eso es que yo le estoy diciendo, eso es mío, dame la chaqueta que te presté, dame el carro que te presté, dame los chavos que te di. Pero cuando te digo trae, puedes traer tu speaker, puedes traer tu familia, puedes traer cambia la tónica, cambia la diferencia. Y Dios quiere recordarnos eso sobre las primicias. Y si quieren saber más sobre eso, los invito a que miren las predicaciones que han dado los pastores, la pastora en el primer domingo del año, el pastor en el segundo domingo. Y hoy vamos a ver algo completamente diferente con la ayuda de Dios. Y hoy quiero que mires a la persona que tienes al lado y dile, hoy vamos a ver 3 actitudes equivocadas para celebrar la fiesta de las primicias. ¿Estamos listos? Quiero que tú pienses lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese momento, lo que ellos estaban experimentando y lo que Dios les estaba pidiendo. Dios les dijo, dame lo primero, lo mejor, lo más especial. Es más, es tan preciso este acto que Dios dice, el primer hijo que nace de tu casa es mío y tú lo tienes que redimir de mí. Y estaban tan enfocados en eso que aparece el primer error que yo veo cuando nosotros celebramos las primicias de una manera equivocada, porque todos les queremos dar lo mejor a Dios, lo primero a Dios. Hagamos un ejercicio mental. Piensa en un día normal para ti. ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas haces todas las cosas que tienes que hacer? Todos tenemos 1000 cosas.
de ese día, ¿qué parte de ese día tú y yo podemos decir le entrego a Dios? La Biblia nos cuenta que, por ejemplo, Jesús le entregaba a Dios las primeras horas del día. ¿Dónde lo encontramos? En Marcos capítulo 1, en el verso 35. Dice la palabra del Señor: a la mañana siguiente, antes del amanecer. ¿Cuántos de los que estamos acá nos levantamos antes del amanecer? Y no se vale ahorita en invierno porque está oscuro a las 8 de la mañana. Antes del amanecer en verano, cuando realmente es a las 3 de la mañana que uno se levanta. Y dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado. ¿Para qué? ¿Qué es lo primero que tú y yo hacemos en la mañana? Confiamos en Dios que sea algo bueno, ¿no? Pero no solo le daba a su padre las mañanas, después de que él terminaba las actividades, después de que él tenía las reuniones con las personas, él también se iba a lugares para estar con Dios. Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 14, en su verso 23. Vemos que Jesús no solo le daba las primeras horas de la mañana, él también le estaba dando las últimas horas de su día. Dice Mateo capítulo 14, verso 23. Después de despedir a la multitud, subió a las colinas para orar a solas mientras estaba allí solo, y cayó la noche. O sea que no solo le daba las mañanas, le daba también ¿qué? Las noches. Y ustedes pueden leer muchísimas horas, muchísimos pasajes bíblicos donde Dios le daba muchísimo tiempo a su Padre. Porque lo más importante para Jesús era su relación ¿con quién? Con su Padre. ¿Qué es lo más importante para ti en el día? Y desde allí Dios empieza a mostrarnos el principio de las primicias, de lo primero, de lo más importante. Pero no nos vamos a quedar con eso, porque eso solo era un ejercicio para que tú digas mañana qué vas a hacer cuando recién te levantes. Pero lo que quiero que veamos son las actitudes a las cuales nosotros nos apegamos y que entramos a celebrar y nos dañan todas las cosas. La palabra del Señor nos dice algo que es súper importante cuando tú y yo nos acercamos a Dios. Y es que debemos disfrutar a Dios. ¿Sabes que es tan increíble que muchos cristianos no saben cómo disfrutar a Dios? Su relación con Dios es una relación insípida. Es una relación sin ese sazón que les da la vida, que les da la cosa rica. ¿Y cómo lo saben? Porque se aburren orando. ¿Cómo sé que te aburre una relación con Dios? Porque coges la Biblia y dices, esta cosa no tiene sentido. Porque coges la Biblia y es el somnífero perfecto. Los que no puedan dormir en las noches, léanse en un capítulo de, no sé, Deuteronomios o Levíticos. Y miren, 10 minutos entre sacrificios, sangre y corderos y ya estamos dormidos. Venimos a la iglesia y venimos como, ay, sí, yo vengo, es súper chévere. Pero no disfrutamos a Jesús, no disfrutamos de tener una relación, no disfrutamos de lo que estamos haciendo. Y a mí me gustan mucho los ejercicios mentales. Otro ejercicio mental para esta mañana. ¿Cuántos se acuerdan de alguna de las canciones que cantamos hoy en la mañana? Tal vez no se saben el nombre de la canción, pero ¿se saben alguna frase de la canción? ¿Se saben alguna estribillo de la canción? Mira lo que dice este verso bíblico. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso 15. Pablo le está hablando a los que estaban en Corinto y ellos les dicen esto. Mira, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que ¿qué? Que entiendo. Y después dice, cantaré en el Espíritu y cantaré con palabras. ¿Cuántos de los que estamos acá realmente nos tomamos el tiempo solo para pensar y analizar lo que estamos cantando? Hoy, en esta mañana, una de las primeras canciones se titula Esta es la razón.
Y durante mucho tiempo la estuve cantando mal porque no había leído lo que decía la primera frase. El coro de esa canción dice, te diré por qué alabo con tanta pasión. Ahora, mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿puedes tú decirle a la persona que tienes al lado, por qué adoras con tanta pasión? Y muchos nos quedamos en sí, te diré porque adoro con tanta, no, tengo a cantar. Y yo no estoy criticando el que no sepamos la canción, pero ¿cómo tú empiezas a disfrutar las cosas? Imagínate que tú estás invitando a la persona que más amas, a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu mamá, a tu hermano, a la persona que tú amas increíblemente y te toca cocinar. Y vas a empezar a poner los ingredientes y, yo no sé cómo se llama esto, pero echémosle. Yo no sé qué dice esto, echémosle. Yo no sé esta sal, echémosle. Y que Dios se apiade del estómago de mi hermano. Y muchos llegamos a la iglesia con, yo no me sé esta canción y yo no me sé esto y yo no me sé lo otro y que Dios me reciba porque Dios es amor. Dios te recibe, pero tú y yo no lo estamos disfrutando. ¿Y cuál es el chiste de venir a la iglesia si no lo disfrutas? ¿Cómo se llama lo de las primicias? ¿Qué fue lo que Dios les mandó? Una fiesta. ¿Qué es una fiesta? ¿A cuántos de los que están acá les gusta celebrar su cumpleaños? Porque yo sé que hay personas que no. Al pastor le encanta celebrar su cumpleaños. Se aproxima. A las personas en general les encanta celebrar su cumpleaños. Es un momento de alegría, es un momento de euforia, es un momento donde tú no lo quieres perder. Lo planeas desde varios meses de anticipación. La fiesta de las primicias se planeaba con antelación. No se llegaba de la noche a la mañana y decía, uy, hoy es que era el cabrito. Uy, hoy es que era esto. Uy, es que era lo otro. Tú y yo tenemos que disfrutar a Dios. Tanto así que cuando Dios le dijo a Moisés, haz el tabernáculo, Dios con su increíble creatividad le dijo, vas a construir el tabernáculo de todos estos colores. Y estaba muchos colores. Y después les dijo, ahora los vas a construir de estos materiales. Y las cortinas van a tener estas imágenes. ¿A cuántos de los que están acá, por ejemplo, les gustan los museos? Es algo que yo estoy aprendiendo a medida que voy creciendo, donde me gustan los museos. Antes no me gustaban los paisajes naturales. Ahora llego a algunos lugares naturales y digo, wow, qué hermoso todo esto. Mira, tú te estás dando cuenta. Tú te estás dando cuenta que estás intentando tener una relación con el creador del universo, con aquel que inventó las matemáticas, con aquel que inventó la poesía, con aquel que nos dio la capacidad de hacer rimas, con aquel que se inventó el humor, porque si no, mira a la persona que tienes al lado y digo, ¡guau! ¡Qué creatividad la de Dios! Y muchos de nosotros vemos y no nos sentimos deslumbrados por Dios. Porque Dios es un día más, es una labor más, es una acción más. Cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, nadie podía entrar. Solo una persona entraba al lugar santísimo. Al lugar que estaba antes del lugar santísimo, más sacerdotes podían entrar. Pero todo el pueblo lo único que veía era una estructura gigantesca, bañada en oro con telas que lo recubría y una cortina muy gruesa con figuras. Y cuando el sacerdote ingresaba, lo primero que sentía era el aroma del incienso que se prendía 24 horas al día. Y el sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía, perdónenme porque tengo un poquito cocinado, pero el sacerdote sí lo podía hacer. Y olía los aromas, el incienso. Y aparte de todo eso, el lugar estaba completamente oscuro, salvo por
un artefacto que iluminaba todo ese lugar, que eran las velas. Y se estrellaba contra una cortina gigantesca con unos diseños increíbles, y cuando corría, lo único que se veía era humo, un poquito de luz, porque el humo aumenta la reflexión de la luz, y el olor. Eso era una experiencia extrasensorial. Dios quiere que tú te acerques a Él con todos tus sentidos, y hay cristianos que se acercan a Dios dejando la mente, dejando el corazón, dejando las emociones, y solo lo hacemos mecánicamente. Y venimos a alabar al gran yo soy, al poderoso, al increíble. ¿Cómo es posible que no nos cautive la grandeza de Dios? ¿Cómo es posible? El salmista decía: ¿a dónde huiré de tu presencia si me encierro en el baño? Déjame decirte que ahí Él está. Cuando bajas al basement a hacer laundry, ahí está. Cuando te sientas en tu escritorio a trabajar, imagínate quién está a tu lado. Pero no nos damos cuenta de eso porque nuestra relación se le ha perdido la pasión. Y ya es exactamente, aquí está. Y ya se ha perdido esa capacidad de disfrutar. Mira a la persona que tienes al lado y dile: ¿aún lo disfrutas? Porque cuando no lo disfrutamos, lo cambiamos. Y qué feo es eso. Qué feo es que nosotros tratemos a Dios sin el gusto. Mira la manera, trata de buscar diferentes maneras de conectar con Dios. Tal vez lo tuyo no es la música, lo mío es la música. A mí me encanta la música, me encanta este sentimiento de poder cantar, de poder gritar, pero tal vez lo tuyo no es eso. Tal vez lo tuyo puede ser, no sé, escribir. ¿Le has escrito alguna vez un poema a Dios? Ay, pastor, qué ridículo. Yo le escribía cartas de amor a mi esposa. Y hace rato que no le escribo. De vez en cuando los textos, que mi amor, te amo, X, oye, pero ¿cuándo fue la última vez que tú le expresaste a Dios amor? Y eso quiere decir que tal vez no estás disfrutando de tu relación. Error número 2 que cometemos cuando entregamos nuestras primicias, cuando nos acercamos a Dios. Tratamos a Dios como si fuese una mera transacción. Señor, yo te doy esto y tú me das aquello. Mira lo que dice el Evangelio según Juan, que estaba hablando Jesús a las personas que lo estaban siguiendo allí a su alrededor. Juan capítulo 6, verso 26. Dice así: Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Muchos cristianos llegan a la iglesia porque dicen: yo quiero que Dios restaure mi familia. Y no me malinterpreten, Dios tiene el poder de restaurar tu familia. Pero tu prioridad por venir a la iglesia no debe ser que se restaure tu familia. Tu prioridad en tu esfuerzo de venir a la iglesia no debe ser por buscar sanidad, no debe ser por buscar finanzas, no debe ser por buscar nada salvo ¿a quién? A Dios. Pero muchos cristianos nos hemos vuelto cristianos transaccionales. Señor, yo te estoy dando esta ofrenda, yo me estoy comprometiendo, yo estoy viniendo aquí a la iglesia, Señor, porque necesito esto. ¿Y cómo sé que eso es la primera razón por la cual vienen a la iglesia? Graben una de sus oraciones, a ver qué es lo que tanto hablan con Dios. Y se van a dar cuenta que lo único que hacemos en nuestra oración es: Señor, necesito, Señor, dame, Señor, cuida, Señor, protege, Señor, esto, Señor, lo otro, Señor, aquello, Señor. Y no hay nada más feo que tener una persona que solo pida. Dame, 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 dame. Y Dios dice: ¿me miras solo por lo que yo te estoy dando? ¿Me miras solo por lo que yo te puedo traer? Dios puede cambiar tu mundo. Amén.
Pero si no lo quiere hacer, no lo hace. Y aún así tú y yo decimos, amén. Estaban 3 amigos frente al horno de fuego, a punto de morir, porque no se quisieron doblegar frente a una estatua de un rey. Y estando en el borde del fuego, les dice el rey, o uno de los carceleros le dice, se van a arrepentir. ¿Dónde está su Dios, que están a punto de morir? Y uno de ellos dicen, si Dios puede salvarnos, pero si no lo quiere hacer, aún le seguiré alabando. ¿Sabes que esa es una de las palabras que a mí más me aterra? Porque todos nosotros subconscientemente tenemos un algo que estamos esperando en nuestro corazón. Y le estamos luchando y estamos trabajando y estamos comprometidos. Pero si eso que está en tu corazón no se da, ¿tendrías la capacidad de seguir diciendo, Señor, yo te amo? Puede ser un matrimonio, puede ser un hijo, puede ser un negocio, pueden ser los documentos, puede ser lo que sea. Si eso que está en tu mente como lo único y como lo que realmente estás, lo que todos decimos, donde esto se me dé, ¡ja!, se nos hizo. Si eso no pasa, ¿estarías dispuesto a decirle, Señor, heme aquí, soy tu siervo? Y a mí me cuestiona muchísimo porque nos han enseñado a mirar a Dios transaccionalmente. Mira lo que dice Malaquías, capítulo 3, verso 14. Después de que Malaquías está hablándole a una generación complicada, después de que ellos están en un proceso de que están cerca con Dios, se alejan de Dios, están cerca con Dios, están lejos de Dios y resultan diciendo lo siguiente. Ustedes dijeron, ¿de qué sirve servir a Dios? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Y yo soy honesto, muchas veces me la he hecho. Y tú tienes que hacértela constantemente. ¿De qué sirve servir al Señor? Porque nos tenemos que cuestionar por qué lo hacemos. Dice que hemos ganado con obedecer sus mandatos o con intentar demostrarle al Señor de los ejércitos que estamos arrepentidos de nuestros pecados. Estas personas están teniendo una palabra con Malaquías y Malaquías les está diciendo, ustedes han dicho, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve tratar de ser santo? ¿De qué sirve tratar de comportarme bien cuando los malignos están mucho mejor que todos nosotros? Cuando ellos disfrutan, cuando ellos hacen, porque Satanás es muy astuto. Él empieza a mostrarnos a los malignos cómo les va mejor y cómo prosperan. Y cómo llegan en el carro que tú quieres, y cómo tienen la familia que tú quieres, y cómo tienen los viajes que tú quieres. Y tienen aparentemente todo lo que tú quieres. Ellos lo tienen, nosotros no. Y nos sentamos en nuestra habitación y decimos, ¿de qué sirve todo esto? Y es allí donde tenemos que recordarnos a nosotros mismos que nuestra felicidad debería ser Dios y no nuestras situaciones. Es por eso que en medio de la enfermedad tú y yo estamos alegres. En medio de la quiebra tú y yo estamos alegres. En medio de un problema matrimonial tú y yo estamos alegres. ¿Porque estamos viviendo lo mejor que podemos vivir? No. Pero como cantábamos, la bondad de Dios nunca se acaba. Y eso lo cantábamos hace unos minutos atrás. Pero tú tienes que escucha tus oraciones y haz un balance. No me gusta el decir hay reglas para orar, pero yo creo que como un ABC del cristiano es una buena manera de que tú empieces. Y entonces decimos, vamos a orar por mí, por mis peticiones, pero después vamos a orar por las demás personas, después vamos a hacer guerra espiritual. Ya ni me acuerdo cómo eran las reglas que decían, porque utilizaban la mano. Lo único que me acuerdo de esas reglas, que se las voy a mandar a todos por WhatsApp para que puedan orar. Lo único que me acuerdo de esas reglas es que terminaba con el pulgar, que cubría toda la mano de la oración. Y decía, este pulgar cubre toda la mano porque tú y yo siempre debemos terminar en adoración, gratitud, exaltación a nuestro Dios. ¿Terminan tus oraciones o tu tiempo devocional de esa manera? ¿O terminamos después de haber intercedido 2 horas y nunca le dijimos, Dios, te amo?
No miremos a Dios de una manera transaccional. Y la última, porque se nos fue el tiempo. Lo peor que puede pasar en tu vida y en mi vida es que veamos a Dios como una simple obligación. Dios ha dicho, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Mi papá y mi mamá siempre me llevaron a la iglesia, pero nunca me enseñaron a disfrutar a Dios. Nunca me enseñaron a ver a Dios más allá de una transacción. Como resultado, ¿qué termina pasando en mí o en la vida de mis hijos? Se convierte en una obligación o en una mera rutina. Te levantas todos los domingos. Es más, es que ni nos levantamos contentos el domingo para venir a la iglesia. Porque muchos dicen, esto es lo que dicen, no en esta iglesia, en otras iglesias. Dicen, es que yo madrugo de lunes a sábado. Yo trabajo todos los días. ¿Por qué no puedo descansar un solo día? ¿Dios entiende? Y esas son las excusas que nosotros le damos a Dios. Mi pregunta, en esa balanza, ¿a quién le estamos dando la porción más deliciosa? A nosotros, a nuestras prioridades, y venimos a la iglesia por una simple obligación, por una simple costumbre. Pero mira a la persona que tienes al lado y dile, a Dios no le importa lo que le des. A Dios le importa es tu corazón. Mi pregunta es, ¿cómo le estás dando tu corazón? Mira lo que dice Isaías, capítulo 29, verso 13. Dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas. Estamos mucho más obsesionados con que esto tiene que pasar, con que esto viene, primero va la ofrenda, después va la alabanza, después va la predicación, los niños bajan, yo me siento en esta silla, el pastor dice un poco no de cosas, yo digo amén un poco no de cosas y salgo y me voy y pasó el domingo. Porque la parte chévere del domingo arranca cuando yo termino el servicio. Cuando se supone que lo más increíble es estar acá, ver la cantidad de santos que hoy vencieron al enemigo y que dijeron, Señor, vengo a darte lo mejor de mi día, lo mejor de mi corazón. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú vengas acá por obligación. Dios no quiere que ofrendes por obligación. Dios no quiere que te comprometas a no decir groserías por obligación. Dios lo que ama es una transformación. Y la transformación ocurre cuando tú estás cerca a alguien. Hace años atrás a mi esposa no le gustaban los frijoles. Y ya llevamos hoy 10 y tantos años de casados y a que no adivinan, le gustan los frijoles. Hace 10 y tantos años atrás a mí no me gustaba el queso. Hoy en día, algunos quesos ya me gustan. ¿Por qué? Porque estoy cerca a mi esposa. Y mi esposa me ha cambiado. Y yo he dejado que ella me cambie. ¿Saben por qué? Porque todas las veces que estoy comiendo con ella, ella está comiendo su buen pedazo de queso y me dice, ¿quieres? Toma. Y yo, amor, no me gusta. Ok. La siguiente cena, amor, ¿quieres? Amor, no me gusta. Y en la tercera cena ya no me pregunta. Me lo puse en el plato. Y entonces tocó darle un mordisco. Y la cosa no sabe tan feo. Pero no le voy a decir. Ok, dame más poquito, amor. La cercanía con Dios transforma, pero si tu corazón está lejos de Dios, puedes vivir en la iglesia y no vas a poder ser transformado de nada. Termino con este texto bíblico que Jesús le está hablando a las personas que lo están rodeando. Mateo capítulo 23, versos 23 al 28. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos
Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan todo un camello. Jesús es elocuente, ¿no? De la manera en que les está diciendo, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todos los excesos. Mira lo que Dios les está diciendo a las personas. Verso 26, fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Cómo es el cambio? Diga conmigo, interno y se va externo. Pero nosotros estamos preocupados es de lo externo para que se venga a lo interno. Por eso acá los pastores siempre nos alegramos de ver a todas las personas que vienen a la iglesia y decimos, qué bendición que estés acá. Pero nosotros no alcanzamos a ver cómo está tu corazón. Detrás de una sonrisa puede estar una cara de amargura, un corazón de odio, un corazón como un corazón vuelto nada. Nosotros tratamos de orar y de discernir para ayudar. Pero a final de cuentas, el único que sabe cómo está su corazón es ¿quién? Déjame preguntarte algo para terminar. ¿Qué tan cerca te sientes hoy de Dios? ¿Y qué estás haciendo para continuar con eso? Porque lo de las primicias, lo único que nos enseña es un principio. Dios quiere lo primero y lo mejor como resultado de un corazón agradecido, como resultado de una transformación que está ocurriendo en tu interior. Porque dos jóvenes se presentaron una vez a dar una ofrenda y uno trajo de las primicias de su ganado, de las primicias de sus rebaños, y el otro se presentó con lo que tenía, con lo que quedaba. Y al uno Dios aceptó y al otro Dios rechazó. Y cuando nos sentimos rechazados de Dios, nos vamos a hacer cosas que pensamos nunca haber hecho. Y es porque simplemente estamos dándole lo que toca, lo que nos han enseñado. Y nunca lo hemos disfrutado. Así que yo quiero que salgas de este lugar diciendo, Señor, yo quiero disfrutarte y realmente tener una relación contigo. Iglesia, cierra tus ojos por un instante.